a, fo a focalitzar el desplegament de la regulació dels Next Generation i especialment relativa a l'ordre del Ministeri vinculada al reglament. Endavant, Rafael, cuando quieras. Moltes gràcies, Tienda. Moltes gràcies a l'Agència de Transparència i a l'AMB per haver-me convidat a fer aquesta sessió d'avui, que serà, com efectivament deia la Gemma, tindrà una perspectiva ja més concreta. Ahir jo crec que hem tractat d'un marc conceptual, que al meu parer és indispensable per poder tenir un correcte enfocament del problema, i ara treballarem algunes qüestions vinculades a algunes idees força, perquè la veritat en una sessió tan curteta no es pot dir gran cosa, però jo crec que és important fer-lo sintètic, tota aquesta... A veure. Como decía ayer, vamos a intentar hacer hoy una sesión dedicada exclusivamente a los aspectos ya vinculados con el marco europeo, digamos, más que la orden. La orden, en definitiva, es una orden que además es curiosa, porque es una orden que yo creo que está escrita más para Bruselas que para España o para las administraciones públicas del Estado. Es decir, yo creo que es una orden para decir a Bruselas, sí, efectivamente hemos entendido bien lo que significa la gestión de los fondos. Porque esta gestión de los fondos, tal y como había diseñado el plan de recuperación, transformación y resiliencia, no aparecía bien dibujada. Y esto ya lo critiqué en algunas entradas, en algunos momentos, lo hablé con el director general de Gobernanza del entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y le comenté claramente que es un catalán, es Olivier Bayón, y le comenté claramente que aquí quedaba mucho trabajo por hacer, Yo creo que la orden va un poco en esa línea. La orden va en la línea de decir, pues bueno, en el plan de recuperación no nos dimos cuenta, entre comillas, de la importancia que tenía la fase, sobre todo de prevención, y la fase de detección del ciclo antifraude, y ahora lo vamos a reforzar. Porque, bueno, esto lo vamos a reforzar y vamos a obligar a que las administraciones públicas del Estado, pues, en fin, entre comillas, se pongan las pilas y hagan algo que hasta ahora no han hecho, es decir, política de integridad. Política de integridad, aunque solo sea aplicada a la gestión de fondos europeos, que esto no deja de ser esquizofrénico. ¿Por qué tiene que haber integridad cuando los fondos o los recursos son de la Unión Europea y no haber integridad cuando los fondos o recursos son propios? Y claro, esto es una paradoja que también le he criticado en muchos foros, que no deja de ser un tanto desgarradora, de que efectivamente aquí no nos terminamos de creer nada. Es este escepticismo que sobrevuela toda la actuación pública, yo creo que habría que ir eliminándolo. Y esta es una ventana de oportunidad. Hay que verlo como ventana de oportunidad, hay que verlo como un campo en el cual podremos trabajar bien para, pues, armar lo que sería una política efectivamente de integridad, en sentido más holístico, más pleno, como veíamos ayer en lo que serían los sistemas de integridad. Bien, vamos a ver, aunque sea muy rápidamente, unas líneas fuerza de dónde viene esto. Esto viene, en definitiva, tiene una trayectoria larga, pero la trayectoria o la línea más recta es hablar de que efectivamente el principio, lo que se llama de buena gestión financiera, ya aparece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aparece también en el Reglamento Financiero, primero 2012 y luego 2018, que es el nuevo y es el que realmente vamos a tener que aplicar. Es muy importante este reglamento financiero, es importantísimo el de 2018 y conviene trabajarlo bien, sobre todo quienes lleven a cabo gestión económico-financiera, es importantísimo, insisto y reitero. Y luego además se complementa con este otro principio, que es una secuela del anterior, y es el de protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Este está recogido también en el reglamento financiero, está recogido en distintas disposiciones normativas, en instrumentos de soft law,
y en el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. Yo creo que esto es importante. Ya el reglamento financiero 2012 hacía referencia a que todos estos principios de protección de intereses financieros de la Unión Europea se tendrían que tener especialmente en cuenta cuando la Unión llevara a cabo la gestión directa o la gestión indirecta de fondos vinculados al presupuesto de la Unión. Pero ya se empezaba a aplicar también a modelos de gestión compartida. Se empezó a aplicar primero al PAC, a la Política Agrícola Común, y luego a otro tipo de fondos europeos. Y por tanto ya había un precedente, que este precedente ya lo ha rematado, digamos, lo veremos, el Reglamento Financiero 2018. El Reglamento Financiero 2018 lo que nos viene a decir clarísimamente es que en todos los casos donde haya gestión compartida de fondos europeos por parte de autoridades nacionales, y en este caso, pues efectivamente el área metropolitana de Barcelona es autoridad a efectos de derecho de la Unión Europea. Y por tanto, todas las entidades que conforman el área metropolitana de Barcelona, pues efectivamente tienen esta condición. Tienen esta condición y van a gestionar de forma compartida fondos y por tanto aquí van a estar bajo la lupa o bajo el foco de todos los instrumentos, herramientas, instituciones de la Unión Europea. Para esto, bueno, a partir de este reglamento financiero de 2012, luego reformado en 2018 íntegramente, que es muy importante esta reforma o esta modificación, hay una directiva también trascendental en este campo, que es la Directiva 2017-1371, de lucha contra el fraude, que tiene una dimensión penal, que ya ha sido adaptada o traspuesta o incorporada al ordenamiento jurídico español mediante una modificación del Código Penal, pero que aquí están, digamos, las grandes definiciones de lo que es el fraude, la definición común, como lo expongo aquí en el considerando 10 y en el artículo 3, y de las distintas modalidades de fraude, pero que también hay que diferenciar todo esto, lo que son las políticas antifraude, porque podemos caer en una simplificación, y la simplificación es que vamos a ver, solo vamos a regular en estas medidas antifraude lo que tenga que ver con dimensión penal. Yo creo que es un error, lo digo con total franqueza. Hay que trabajar también todo tipo de irregularidad administrativa. Y para esto, digamos, hay otro reglamento, que es el reglamento Euratom, el 2988 de 1995, donde ahí pues, se prevén el concepto de irregularidad administrativa, las medidas administrativas sancionadoras, y yo creo que una política de integridad debe tener también esa mirada, necesariamente, y no solo la mirada, en fin, la Unión Europea va por lo más fuerte, lo más elevado, diciendo, yo lo que quiero evitar es que haya corrupción, que haya fraude, que termine, digamos, en los juzgados de lo penal, o en la jurisdicción de lo penal, y que, bueno, realmente pues exista, digamos, un desvío de fondos, unos conflictos de intereses que comporten, en definitiva, pues prácticas irregulares o corrupción. Esto es lo que quiero evitar, pero yo creo que un plan de medidas antifraude debe recoger también todo lo que tiene que ver la prevención frente a sanciones administrativas o infracciones de carácter administrativo. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque no está en la orden, no se visualiza en la orden hay bastantes calvas o vacíos, y en fin, yo creo que esto es importante. También es muy importante el reglamento financiero, muchas cosas, pero sin duda el concepto de conflictos de interés, que aquí ya se amplía mucho, de conflictos de interés, porque ya conflictos de interés, según este reglamento financiero de 2018, ya abarca no solo, pues digamos, a los conflictos tradicionales, cuando se compromete, digamos, el interés, digamos, público u objetivo por razones familiares, por razones afectivas, por razones de afinidad política o nacional, o de interés económico, porque luego añade, o por cualquier otro motivo, directo o indirecto de interés personal. Claro, aquí ya se amplía muchísimo el campo de los conflictos de interés. Hay una comunicación muy importante de la Comisión sobre este tipo de cosas, que precisamente es una comunicación reciente, de 2021, donde bueno, se dan unas orientaciones para cómo gestionar los conflictos de intereses, que esto tiene muchísima importancia en la gestión de fondos europeos. Y bueno, yo creo que esto efectivamente no solo afecta, ojo, que también es otro error del enfoque que ha hecho el gobierno de España, no solo afecta a los fondos Next Generation,
todo esto afecta a todos los fondos. Esto es importante, del marco financiero plurianual. Esto no se va a aplicar solo de 2021-2026. Esto se va a aplicar hasta 2030, porque el marco financiero plurianual, la ejecución está prevista hasta 2030, aunque es 21-27. Y aquí van a estar todos los fondos europeos. Y además afecta no solo a esto, afecta también a cualquier gestión compartida de fondos de la Unión Europea que se lleva a cabo por parte de las autoridades nacionales. Pero bueno, ahora estamos focalizando principalmente la idea de los fondos europeos y la idea de este primer plan de recuperación, que es el primer plan que solo coge las 70.000 millones, digamos, de euros que aporta la Unión Europea como consecuencia de la contribución financiera no reembolsable. Pero luego vendrá el segundo plan de recuperación, que será con los 70.000 millones de euros restantes en materia de préstamos. Y bueno, aquí también habrá que seguir con todo esto. Todo esto, digamos, es un rodaje que es importante. Y luego vendrán todos los fondos vinculados, los fondos de cohesión, los fondos, digamos, estructurales, los fondos tradicionales, llamémosles así, que estos también están, todo esto está afectado por la gestión, digamos, y aquí también las medidas que se van a aplicar y los planes que se deben pergeñar son planes también que deben mirar no solo al corto plazo, sino al medio y largo plazo. Esto es importante. Y yo creo que aquí esto no se ha terminado de entender muy bien todavía. Hay algunas aportaciones muy interesantes de Serafín Pazos, que es una persona que trabaja en Bruselas, que está representando, es un gallego, pero que trabaja representando, digamos, a las autoridades locales de Escocia en Bruselas, como lobby, y yo creo que, vamos, está haciendo unas aportaciones interesantísimas en este campo, diciendo que efectivamente, ojo, que todo esto del plan de recuperación está muy bien, que todo esto de los fondos Next Generation está muy bien, pero no olvidemos que la política de recuperación y la política de cohesión y la política, en definitiva, de la Unión Europea, en otro tipo de ámbitos, alcanza también al resto de los fondos. Esto hay que verlo en sentido integral y, por tanto, también en el campo de la integridad. En el campo de la integridad hay que verlo en sentido integral. Integral no solo para los fondos Next Generation, sino para todo lo demás. Hay una advertencia muy importante que hizo el Tribunal Europeo de Cuentas Públicas en un dictamen importantísimo, el dictamen 6-2020 del Tribunal de Cuentas Europeo. Hace mucho a un reciente miembro del Tribunal de Cuentas del Reino, digamos, le trasladé, le dije, esto míratelo bien, míratelo bien porque este es un dictamen importantísimo, que hasta ahora tampoco en los órganos de control externo, salvo en Galicia, que tiene un Concello de Contas que lo está haciendo muy bien en este campo de la integridad, en el resto no están trabajando muy bien estas cosas. Bueno, lo que viene a decir el dictamen del Tribunal Europeo de Cuentas Públicas es una cosa muy relevante. Muy relevante. Vamos a ver, sintetizando. Va a haber muy poco tiempo para gastar mucho dinero o mucha transferencia financiera de la Unión a una velocidad de vértigo, y entonces hay unos riesgos altísimos, elevadísimos, de que esta gestión se haga mal. Esta es la idea fuerza, de que esta gestión se haga mal y de que empiecen a aparecer prácticas de irregularidades, prácticas de fraude, prácticas de corrupción y prácticas de conflictos de interés. Y por lo tanto, esto encendió todas las alarmas, este informe, este dictamen. Hasta tal punto que el proyecto del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia se fortaleció muchísimo en el Parlamento Europeo en relación con todo lo que tenía que ver con la prevención, con la detección y la corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. El proyecto inicial decía pocas cosas, pero ya el reglamento definitivo, el 241/2021, tiene, yo lo tengo por ahí analizado, tiene innumerables referencias a esta cuestión, a la protección de los intereses financieros de la Unión y sobre todo a la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflictos de interés. Creo que son unas 8 referencias en los considerandos, largas algunas, y otras 8 o 10 consideraciones largas también en la parte dispositiva del reglamento. O sea, está omnipresente todo este tema. Sin embargo, si van ustedes al Real Decreto Ley 36/2020, advertirán de inmediato que esto se les pasó casi. Lo citan de refilón. Lo citan de refilón porque el reglamento todavía se estaba tramitando, no se había aprobado. Y trabajaron, yo creo que con el proyecto de reglamento
y no con el reglamento definitivo que se aprobó después, lógicamente, de diciembre, porque este se aprobó el 12 de febrero de 2021. Bueno, este artículo 22, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir una cuestión que es clave. Una obligación que tienen los Estados miembros, que esta es la gran obligación, de adoptar todas las medidas adecuadas para la protección de los intereses de la Unión en el uso de los fondos. Y dentro de estas medidas se nos dice, lo que tienen que hacer es prevenir, detectar y, en su caso, cuando surja, corregir las expresiones de fraude o las manifestaciones de fraude, corrupción y conflictos de interés. Pero lo importante para la Unión y para la Unión Europea es la prevención. No nos olvidemos, esto es lo importante, porque cuando la prevención se ha roto, como veíamos ayer, y surge ya la detección, es que ya algo ha pasado. Y cuando surge ya la corrección, es que ya no tiene remedio, el mal está hecho. Tendrá remedio, se podrá intentar reparar, se intentará recuperar el dinero, mil cosas, se intentará recuperar. Pero luego ya cuando termina digamos, en la vía judicial, en la vía simplemente de organismos fiscalizadores, pues ya la cosa ya francamente ha llegado a un extremo que tiene muy difícil que pueda ser enderezada. Esto exige comprobaciones periódicas. Claro, lo que les decía ayer, y por eso retomo algunas ideas porque son muy importantes, todos estos instrumentos de prevención y los planes de medidas antifraude también son instrumentos vivos, como son los códigos, instrumentos vivos. Vivos en el sentido que hay que llevar a cabo un chequeo constante, una rendición de cuentas, si se quiere, periódica, una evaluación permanente, y bueno, a partir de aquí, pues detectar dónde han fallado algunos sistemas de prevención, de control o lo que fuere, y por tanto reforzarlos. Estas ideas son importantísimas. Y estas ideas están, digamos, en el reglamento de la Unión Europea, que no me voy a detener más en su análisis, porque creo que aquí lo que viene a decir en este reglamento, en definitiva, que los Estados miembros tienen que dotarse de estos sistemas de prevención. Y cuando se dicen de Estados miembros, son las autoridades nacionales que van a ejecutar fondos. Y se tienen que dotar de estos sistemas de detección, de prevención, perdón, detección y corrección. Y por tanto, esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer y lo que dice la orden que hay que hacer. La orden no hace más que cacarear, si se me permite la expresión, lo que el derecho de la Unión Europea una y otra vez nos venía diciendo ya. Lo que pasa es que en este país es curioso, que hasta que las cosas no salen, lo comentaba antes con Mar, hasta que las cosas no salen en el boletín oficial del Estado, parece que no ha pasado nada. No existen. El diario oficial de la Unión Europea, no sé si se lo lee a alguien, pero vamos, que convendría que, bueno, también parece ser que cuando sale una orden ministerial, todo el mundo se pone nervioso. Y sin embargo, todo esto ya estaba en el derecho de la Unión Europea. Y llevaba mucho tiempo en el derecho de la Unión Europea. Y sin embargo, no calaba. Lo que pasa es que lo que ha calado es la obligación de hacer el plan. Es tremendo. Es tremendo. Lo que cala es esa obligación, que es una obligación formal, de que usted tiene que hacer un plan de medidas antifraude, que no lo tenía, porque no tenían planes de integridad. Muy pocas instituciones. Yo llevo trabajando este tema ya prácticamente una década y les digo que he hecho planes de integridad con los dedos de una mano y me sobran dedos. Y he trabajado para muchas organizaciones públicas temas de integridad. Pero planes de integridad nadie te pedía. No te pide, no te solicita, porque no, esto de integridad, ¿qué es la integridad? Es un problema importante. Y bueno, todo esto tiene que ver con los ámbitos de riesgo. Ámbitos de riesgo que son, digamos, las zonas calientes, donde se pueden producir pues, con más facilidad que en otros ámbitos, espacios donde pues, el fraude anide, la corrupción encuentre sus huecos importantes para desplegarse, o los conflictos de intereses pues, puedan aparecer por doquier. Y bueno, pues aquí está toda la cuestión que tiene que ver con subvenciones, que veíamos ayer, que ya salió alguna pregunta, alguna intervención, tiene que ver con contratación pública. Ojo, contratación pública va a ser determinante. Tener buenos planes de integridad en contratación pública va a ser fundamental. También en todo el tema de esto, porque esto está regulado en la ley, sí, la ley dice cosas, pero la ley, en fin, necesita o requiere un desarrollo, digamos, de autorregulador, porque es que si no, con la ley solo no se atiende. Claro que está el principio de integridad en la ley, claro que están los conflictos de intereses en la ley, pero luego hay que armar todo esto, que no está armado. Esto no está armado.
Y la ley, a pesar de ser muy larga y muy farragosa, todo esto lo deja, digamos, a que las propias organizaciones públicas lo desarrollen, desarrollen una política de integridad en materia de contratación pública o en materia de subvenciones, como hemos visto antes. Que algo ya aparecía en la disposición adicional 25, 25ª de la Ley General de Subvenciones sobre este tema. Y ahí es donde, bueno, pues ahí se creó este Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, por necesidad europea, porque aquí tampoco lo creamos por necesidad propia. El Ministerio de Hacienda lo creó porque en Europa nos pedían esto. Y es un órgano administrativo, es una subdirección general, que es un órgano jerárquico, no tiene ningún tipo de autonomía funcional. Bueno, pues ahí está. Es todo lo que tiene el Estado, no tiene nada más. No tiene nada más, de momento. Ahora veremos lo que hacen. Pero de momento no tiene nada más. Es de una pobreza supina toda la institucionalización de la política de integridad en lo que es la Administración General del Estado. Pero por descuido, por abandono, por falta de diligencia, por escepticismo, por indolencia, por, no sé, los calificativos, podría estar una mañana entera soltando calificativos y no pararía. Pues bueno, esto es así. Luego tenemos otros focos también. Ojo, mucho cuidado con la gestión de personas. Ya lo dije ayer, mucho cuidado. Y sobre todo con la gestión económico-financiera. Aquí la gestión económico-financiera va a estar sometida a un estrés extraordinario. Y aquí, claro, aquí hay que tener en cuenta, pues bueno, que la intervención pues se va a poner, digamos, la venta antes que la herida. Va a intentar, bueno, y es importante que todo esto también, pues dentro de lo que es el control de gestión y el control económico-financiero, se articule muy bien también un sistema preventivo. La intervención no está acostumbrada a trabajar con sistemas preventivos. A pesar del modelo COSO y todo este tipo de cosas, todavía no está acostumbrada. Está acostumbrada, digamos, a lo que serían pues, mecanismos de detección y mecanismos de corrección, pero no están acostumbrados a mecanismos de prevención. Y esta es una cultura que hay que introducir en la intervención también, en la propia intervención. Esto es importante. Y luego, pues bueno, están los instrumentos de colaboración público-privada, o los propios convenios, que también son instrumentos que tienen riesgos, de que puedan darse prácticas de este tipo. Depende cómo se articulen, si no se articulan de forma efectiva. El Real Decreto Ley ya les he dicho, seré más bien breve en esto, porque el Real Decreto Ley, en definitiva, lo que hace es no regular prácticamente nada de todo esto. Es de una pobreza supina también. En su momento también lo censuré. El artículo 3 lo contiene dentro de una retahíla de principios. Aparece el principio, efectivamente, de reforzar los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude. Esto lo recoge el artículo 3. Y luego el artículo 21.3, cuando habla de la autoridad de control en materia de gestión de los fondos, que está en el Ministerio de Hacienda, pues habla del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que está adscrito o vinculado a la IGAE. O sea, que no tiene ningún grado de autonomía funcional. Es un órgano jerárquico, que está dentro. Yo no tengo idea por qué no se atribuyó todo el tema de control, en definitiva, o de supervisión, a la IREF. Esto hubiese sido mucho mejor. La propia, digamos, autoridad independiente de responsabilidad fiscal hubiese ejercido todo este tipo de cosas, y no un órgano, porque lo que pide el derecho de la Unión Europea es que sea un órgano independiente. Y el plan de recuperación está hablando del órgano independiente, será la IGAE. Mire usted, no, a mí no se me... vamos, yo no soy tonto, soy ya muy mayor, tengo una edad ya avanzada. Entonces, claro, dices, bueno, el órgano independiente es un órgano jerárquico del propio ministerio. Seamos honestos, ¿no? Eso no es un órgano independiente. ¿Que se lo han tragado en Bruselas? Pues no lo sé si se lo han tragado. Yo creo que no. No son en Bruselas, estas cosas las mirarán con cierto escepticismo también y con cierta distancia. El plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues no dice nada de prevención. Sí que habla de detección, habla de control, del control interno, habla también del órgano independiente, entre comillas, este órgano independiente, el reporte a la autoridad de control, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que esto tienen que estar alerta porque este estará encima de todas estas cosas, pero es una unidad administrativa con muy pocos recursos y muy poco personal. No sé si lo van a reforzar ahora, supongo que sí, pero lo mismo que la IGAE, va a estar desbordada. A ver cómo vamos, para fiscalizar o controlar todo esto, bueno, será a través de los sistemas telemáticos y todo este tipo de cosas, como intentarán llevar a cabo algún tipo, o como decía ayer muy bien Gemma, pues mediante el cruce de datos. Mediante el cruce de datos intentar
llevar a cabo pues, algún tipo de supervisión de todo este tipo de prácticas cuando se puedan detectar al menos ciertas irregularidades o alertas. Esta es la cuestión. También está todo regulado pues, por el tema de auditorías, controles ex post y todo este tipo de cuestiones, pero de prevención prácticamente nada. Y si se fijan en la orden, que ahora entramos ya en la orden, si se fijan en la orden realmente cuando van al desarrollo y a los anexos, donde despliega todo su entusiasmo, entre comillas, la orden ministerial o la mayor batería de instrumentos, es en prevención. Es que es muy desordenadamente, pero es en prevención, porque es lo que no tenemos cultura. Tenemos cultura de control, tenemos cultura de gestión, tenemos cultura de control, pero no tenemos cultura de prevención, porque esto es muy anglosajón, ya no tanto, porque hay países también de tradición continental que lo están aplicando y desde hace muchos años, pero aquí esto, pues no, esto no ha entrado o ha entrado muy poco. Ustedes sí que lo han metido a través de los códigos éticos, del sistema de integridad, todo esto lo han ido metiendo, pero todavía falta mucho terreno por abonar aquí. Vamos a ver, la orden, esto es importante, la orden dice algunas cosas que a mí me sorprenden, pero bueno, no voy a entrar en el lado crítico, sino vamos a intentar más extraer lo que es necesario que tienen que hacer ustedes, al menos. Vamos a ver, la orden es importante que tengan en cuenta que lo que viene a decir, se regula todo esto en el artículo 6, y luego hay dos anexos que son muy importantes. Los dos son muy importantes. El 2B5, que es un cuestionario de autoevaluación que tienen ustedes que cumplimentar, es un mal cuestionario, se lo anticipo, es un cuestionario hecho deprisa y corriendo. Yo ahora he estado trabajando para una empresa de consultoría que me han pedido asistencia y apoyo en estos temas y he elaborado un cuestionario, pues no digo que sea mejor ni peor, vamos, pero al menos si este tiene, no sé si 12 o 14 o 20 ítems, pues hemos elaborado uno que tendrá unos 100. Claro, si quieres saber, chequear bien cómo está cada organización en este punto, no es tan fácil. Tienes que tener un ámbito de ítems mucho más detallados. Hay mucho desorden en este cuestionario, pero ustedes tienen que rellenar el cuestionario ese. Ese es el que les ha puesto el ministerio y es el que tienen que rellenar para el ministerio, para que el ministerio tenga el control y luego lo remita a Bruselas de lo que está haciendo cada entidad. Y a partir de aquí, pues bueno, también puntúe su grado. Yo creo que hay un error también aquí conceptual, porque claro, un error conceptual en muchas cosas, pero ya las iremos. Luego tiene este anexo 3C, que son orientaciones. Esto es muy típico de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Hay comunicaciones donde se dan orientaciones sobre qué medidas pueden ustedes insertar. ¿Qué medidas pueden insertar? Y bueno, lo importante de aquí, de este artículo 6, es que el cuestionario, tal y como se configura, tal como se dice en el artículo 6, es un estándar mínimo. Es decir, ustedes no se piensen, porque ya en algunas administraciones públicas y algunos modelos que he visto de medidas, de planes de medidas, lo que nos dicen es, bueno, con estas medidas que ya responden al cuestionario de autoevaluación ya tengo todo. No tiene todo, tiene usted el estándar mínimo. El estándar mínimo, tiene lo básico para andar por casa, no tiene nada más. Y lo demás son posibles medidas que usted, claro, aquí lo que hay es un grado de discrecionalidad muy elevado, pero que esto tiene que ver con una idea que ha pasado muy desapercibida. Y la idea es que los planes de antifraude, los planes o las medidas antifraude, mejor que planes, en principio, tienen que atender a las características específicas de cada organización. Por eso es muy importante el cuestionario, por eso es muy importante el chequeo, por eso es muy importante el diagnóstico, para ver dónde se está. Evidentemente, el área metropolitana de Barcelona está muy por delante de otras muchas entidades, porque tiene ya muchas herramientas. A lo mejor si cogemos el Ayuntamiento de Lleida, pues está muy por detrás. No sé, por decir, no lo sé, lo desconozco, pero está muy por detrás. O el Ayuntamiento aquí de Tolosa, está que no ha hecho nada y nunca ha trabajado nada. Entonces habrá que ver, o ha trabajado muy poco, o tiene solo un código para altos cargos, o para cargos representativos, o no tiene nada, o tiene... En fin, habrá que ver cada circunstancia. Y por tanto, en función de cada circunstancia, de cada contexto, de cada evolución, digamos, en cada organización,
pues habrá que adoptar una serie de medidas de fortalecimiento de lo que sería, porque este es un reforzamiento, es la idea fuerza que tiene el derecho de la Unión Europea. Ustedes tienen que reforzar los sistemas de prevención, de detección y de corrección del fraude, insisto, de las irregularidades también, del fraude, de la corrupción y de los conflictos de interés, para evitar que todo esto surja o emerja. Y lo demás, pues bueno, medidas. A partir de aquí hay una serie de actuaciones obligatorias. Una serie de actuaciones obligatorias, esto hay mucho desorden. Dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer, sí o sí, dice el artículo 6 de la orden, es una evaluación de riesgos. Cumplimentar una DACI, es lo mínimo. Esto de la DACI es declaración de ausencia de conflictos de intereses. Esto cualquiera que haya indagado un poco en todos los documentos de soft law de la Comisión Europea advertirá de inmediato que esto es el mínimo minimorum. Ellos están pidiendo mucho más. Están pidiendo, vamos, esto sería lo básico. Pero dicen, para reforzar y evitar conflictos de intereses, vayan a declaraciones de intereses. Que sean más, no tanto de ausencia de intereses. No, usted declare qué intereses tiene. Declare intereses tienes y ya veremos nosotros si tiene ausencia o no ausencia. Porque es muy bonito decir que yo tengo ausencia, yo no tengo ningún conflicto de intereses, y al final los conflictos de intereses emergen también por todos los lados. Pues claro, al final esto se convierte en un documento pro forma. Y cuidado con estas cosas, porque un documento pro forma, una vez que lo firmes, y cuando intervenga la Fiscalía Europea o la OLAF o tal, o la Fiscalía Española o tal, entonces cuidado, porque como hayas firmado que yo no tengo ausencia, que tengo una ausencia de conflicto de intereses y te empiecen a aparecer por todos los lados, cuidado porque esto puede tener también consecuencias penales. Esto no es ninguna tontería. Entonces, a lo mejor, ¿qué herramientas aquí? Bueno, y luego procedimiento para abordar los conflictos de intereses. Está muy bien, esto hay que hacerlo, pero también aquí hay mucho desorden. Es decir, si ustedes tienen un código ético, no recuerdo ahora porque lo leí en su día, hace unas semanas, por cierto, cuando me lo emitieron, y bueno, lo había jugado antes también, y no recuerdo ahora si tienen ustedes también un procedimiento estricto para abordar las situaciones de conflictos de intereses. Supongo que a través del órgano de garantía, que esto suele ser lo habitual, y el órgano de garantía pues dirimirá en qué casos y en qué no casos existe el conflicto o no conflicto. Yo creo que este es el procedimiento adecuado. El procedimiento adecuado. El derecho de la Unión Europea, como va por lo mínimo, pues cuando van ustedes a la regulación del 61 del reglamento financiero, verán que en conflictos de intereses, cuando exista un riesgo de conflictos de intereses, pues bueno, lo primero que se tiene que dar es conocimiento a la autoridad, al superior jerárquico. Pero esto es el mínimo minimorum también. Yo creo que está mucho más reforzado que, aparte del conocimiento al superior jerárquico, que a lo mejor también está involucrado en el propio conflicto o en el propio fraude, es darlo mejor conocimiento a una comisión, un órgano de garantía que sea el que dirima hasta qué punto ha existido o no ha existido ese posible conflicto de interés. Esto es lo mínimo que se tiene que hacer, lo mínimo. Lo demás, como les decía, la elección o la selección de lo que son las medidas de prevención y detección tienen un altísimo componente de discrecionalidad. Esto es importantísimo. Lo que llamo la aplicación del principio dispositivo al ámbito de la prevención y detección en materia de medidas antifraude. Es decir, habrá que atender a las características específicas de cada entidad. Nada tiene que ver, como creo que les decía ayer, pues el área metropolitana de Barcelona con el Ayuntamiento de Torelló. Nada, porque ¿qué va a gestionar uno y qué va a gestionar otro en materia de fondos europeos? ¿En qué ámbitos? ¿Con qué intensidad? ¿Qué volumen de recursos? ¿Cuánta parte de la organización se va a ver afectada? En unos casos se va a ver afectado, pues no sé, la intervención y un área pequeña, y en otras entidades se va a ver afectada pues prácticamente transversalmente muchísima parte de la organización. Y entonces, claro, las medidas antifraude, las políticas, por ejemplo, o las estrategias formativas, o las políticas de todo tipo, de carácter preventivo, son muy distintas. El alcance, digamos, de los códigos o de los protocolos o de las medidas van a ser. Por tanto, yo creo que esta es la clave. La clave que hasta ahora yo no lo estoy oyendo. Hoy mismo he publicado un post precisamente en esta línea, diciendo que bueno, lo importante es de los planes es hacer los planes a medida, no a destajo. Porque ya empiezan las consultoras a ofrecer planes a destajo
Y bueno, lo que quieren es, bueno, pues mire usted, algunas empresas ya he visto que han hecho formularios de planes de antifraude, que prácticamente son como churros, y eso no sirve para nada. Mi tesis es que no sirven para nada. Y además, de ser un autoengaño, tienen un altísimo peligro, porque como luego surjan problemas, que pueden surgir, sí que en algunos casos surgirán, cuidado, porque entonces, como haya fracasado todo el sistema de medidas preventivas y la gente haya firmado declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y haya hecho una declaración institucional de que nosotros somos más íntegros que, vamos, que el Papa, entonces cuidado, porque vamos a tener aquí, o pueden tener aquí, problemas por muchos sitios, porque aquí todos creen que es formalizar papel o paparasa. No se trata de eso, hay cosas mucho más importantes. Luego hay errores, 90 días para hacer un plan de medidas antifraude. ¿Pero qué es esto de 90 días? 90 días o desde que se tenga conocimiento de que se va a participar en la gestión de fondos europeos. Todo muy preciso. Vamos a ver, un plan de medidas antifraude es un instrumento vivo. No es un instrumento muerto que lo apruebo yo en 90 días y me vale hasta el 2030, que voy a estar gestionando fondos. Porque primero no sé qué fondos voy a gestionar. Primera pregunta. ¿Saben ustedes qué fondos, seguro, qué fondos van a gestionar? No. ¿Saben? Algunos intuyen, más o menos, han estudiado los componentes, han presentado proyectos, creen que en estos campos van a... Pero eso no dejan de ser intuiciones. No saben todavía lo que van a intervenir, dónde van a actuar, cuánto van a ejecutar, qué presupuesto van a tener, qué unidades se van a ver afectadas, en fin, qué áreas, bueno, todo esto no se sabe, el alcance. Entonces, bueno, con eso se puede armar un sistema de medidas preventivas genérico, pero no específico. Y lo importante es el específico. Y por tanto, la orden sí que acierta, y en esto porque la Unión Europea, la Comisión ya tiene mucha tradición, en todo lo que las medidas se tienen que articular en torno a los 4 ejes del ciclo antifraude, que son prevención, detección, corrección y persecución. Esto está bien armado porque es el ciclo. Es el ciclo. Pero bueno, yo creo que donde hay que poner muchos huevos es en la cesta de la prevención. Algunos en la cesta de la detección y los otros ya prácticamente dense por perdidos. Cuando ya hay medidas correctoras, malo. Y si ya hay persecución, ya no tiene remedio nada. Entonces, bueno, pues lo único que se colaborarán con la OLAF, se colaborará con el Servicio Nacional Antifraude, se colaborará con tal, se colaborará con cual, se pondrán todas las medidas y todo eso se hará, pero esto ya se ha perdido para la organización. Donde hay que intervenir es en las fases previas. En las fases previas donde ustedes tienen las posibilidades de hacer bien las cosas es en prevención y en detección, principalmente. Principalmente, prevención y detección. Que esto es donde yo creo que las administraciones públicas deben invertir más que en los otros mecanismos, que los otros ya no dependen tanto de ellas. Esto ya depende cuando ya... Y luego en evaluación de riesgos. Yo creo que aquí sí, aquí hay mucho por hacer. Evaluación de riesgos, y esto es donde hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y trabajar bien. Trabajar bien para crear buenos sistemas de alerta, buenos sistemas de alerta temprana, crear en definitiva, aparte reforzar todo lo que son los mecanismos de cultura de integridad en la propia organización, lo que les decía ayer, pues todo lo que sea que tenga que ver con infraestructuras éticas, estrategia de formación, todo lo que tiene que ver con código ético, también trasladado al personal, la pregunta que ayer se hizo, la intervención que ayer se hizo me pareció muy oportuna, quienes van a gestionar fondos van a ser directivos, pero sobre todo van a ser técnicos. Esto es importante. Y cuidado con esto. Y los técnicos son funcionarios en general, pero ¿qué sabemos? Si tienen conflictos de intereses o no tienen, si tienen familiares, amigos, si pertenecen a un partido, al otro, tal, no sé qué, o tienen preferencias sindicales o no sé qué, o no sé cuántos. Y entonces, cuidado con este tipo de cosas, porque puede haber conflictos de intereses, pues como dice la propia orden, que en esto lo enreda un poco, pero que es lo que más o menos está ya prácticamente extendido, que puede haber conflictos de intereses de 3 tipos. Esto es claro. El conflicto de interés, digamos, que es puramente real, que es el que más o menos hemos considerado siempre conflictos de interés,
Y luego el aparente y el potencial, que es una distinción un tanto sutil, es una distinción un tanto sutil. Yo siempre en los sistemas donde he trabajado, básicamente los conflictos de intereses son evidentes o reales, y luego son los aparentes o potenciales, los que manchan la imagen, la imagen, pero que de estos puede haber por doquier, puede haber muchísimos. Es decir, bueno, que una persona dice yo soy imparcial, sí, tú eres imparcial, pero por tus relaciones, por tu tal, por tu trayectoria, por tu tal, a ti ya no se te considera imparcial. Tu apariencia de imparcialidad la has perdido. Entonces, bueno, ostras, pues aquí esto no es tan fácil, porque esto es casuística pura, Y van ustedes a la comisión, a la comunicación de la Comisión Europea, la de 2021, es pura y estricta casuística. Pero todo. Los conflictos de intereses, no piensen que van a hacer grandes reglas en el plan, sino lo que hay que hacer es un buen procedimiento. O buenos procedimientos, buenos canales, buenos procedimientos, y bueno, con un sistema de garantías y que resuelva, digamos, puntualmente los problemas que se van a ir planteando, que pueden ser muchísimos y muy diferentes. Por tanto, cuidado con estas cosas, porque aquí en definitiva lo que quiere la Unión Europea, la Comisión Europea, lo que quiere es que ustedes adopten todas las medidas para mitigar en lo posible el riesgo. Si lo pudiésemos impedir del todo, magnífico. No lo vamos a impedir del todo porque la naturaleza humana es la que es. Y esto ya lo dijo Hume y muchos otros filósofos. En fin, la naturaleza humana es la que es. Entonces aparecerán fraudes, aparecerán irregularidades muchas, aparecerán conflictos de intereses y aparecerán distintas cuestiones que yo creo que esto es importante. Bien, y bueno, voy a ir terminando porque es que si no, en fin, esto nos podía llevar muy lejos, Pero bueno, ya más o menos he dicho todo lo que era importante, lo demás es mucho de detalle. ¿Cómo actuar en el caso de que se detecte un posible fraude? Pues bueno, estamos ya en la fase de detección. Pues bueno, pues suspender inmediatamente el procedimiento, comunicar los hechos producidos, denunciar. Todo esto son protocolos, en definitiva, que se tendrán que poner en el propio plan, Y bueno, llevar a cabo una evaluación siempre de si la incidencia es puntual o es sistémica, y bueno, y en su caso, pues denunciar los hechos a la Fiscalía. El test de conflictos de intereses, ya les he dicho, de interés, prevención del fraude y corrupción, ya les he dicho que a mí me parece muy flojo, pero bueno, ahí está. Ustedes tienen que hacer esto. La primera pregunta es, ¿tienen un plan de integridad o un plan de medidas antifraude? Esta sería la pregunta primera que habría que hacer. Si se constata, bueno, qué nivel de ejecución está o qué nivel de diseño, y luego lo demás, pues bueno, autoevaluación, código ético, formación en ética que facilite también la detección, siempre buena comunicación con el personal que va a ejecutar los fondos, que puede ser muy variado y muy variopinto, puede estar en unidades estructurales, depende un poco de la organización de la gestión de fondos que se haga, pueden estar en las unidades estructurales, unidades temporales, o como sea, o por dedicación parcial, que también se permite. Esto está también en el decreto ley de la Generalitat de Cataluña, la posible dedicación parcial, digamos, para la gestión de fondos. Y aquí ya los temas son más complejos. Y bueno, pues en el test de conflictos de interés, pues bueno, aquí está todo más o menos, no les voy a relatar porque lo tienen allí. Pues bueno, si tienen ustedes indicadores de fraude, banderas rojas, si utilizan herramientas de prospección de datos, de puntuación de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Si evalúan o no evalúan, que estudias de corrección, si retiran los proyectos una vez que se detectan o han retirado, qué experiencia tienen. Es muy importante en el tema de integridad el pasado, muy importante. El pasado de la institución. ¿Qué casos ha habido? ¿Qué casos ha habido de gestión de fondos? Si ustedes habrán hecho gestión de fondos tradicionales, si ha habido problemas, si ha habido alertas, si ha habido incidentes, si ha habido intervenciones de la Oficina Antifraude, si ha habido intervenciones de la Sindicatura de Comptas. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta también en todo este tipo de cosas para hacer una buena diagnosis y, por lo tanto, adaptar pues, las cuestiones que sean pertinentes. La persecución ya les digo que mejor que no entren ahí. Yo creo que hay que cumplimentar el cuestionario, pero el cuestionario luego se va a puntuar. Pero se va a puntuar en el momento que se hace el plan. Yo creo que aquí es el error de la orden.
Yo creo que el plan tiene que ser vivo. Y bueno, pues cada 6 meses revisarlo, o cada año revisarlo, yo creo que cada 6 meses mejor que cada año, y luego ir introduciendo, reforzar lo que sería las políticas de intervida. Yo creo que aquí el Ministerio, como no tiene tradición de ningún tipo en este tipo de cosas, ha entendido esto como algo estático. Como algo estático, como algo que se hace una vez y vale para siempre. Y usted, no, está equivocado usted. El Ministerio se ha equivocado de palmo a palmo. Como se ha equivocado en otras muchas cosas. En esos 3 Cs hay un error brutal. ¿Quiénes son los posibles actores implicados en conflictos de intereses? Empleados públicos solo. Estos no han leído nada, ni del derecho de la Unión Europea, y si lo han leído no lo han entendido, ni el reglamento financiero, ni la directiva 2017, ni las comunicaciones constantes y permanentes de la Comisión Europea sobre estos temas, ni el concepto de funcionario, que alcanza siempre a cargos públicos en materia de fraude. Cuidado con esto, porque esto es importantísimo. Esto, claro, y ponen empleados públicos, como si fuesen, dicen, como la gestión la van a hacer solo funcionarios, cuidado, que esta es la tesis del decreto ley. Las unidades administrativas temporales o provisionales no van a tener rango directivo y por tanto van a ser estructuras de gestión solo. Y dice, bueno, van a ser solo empleados públicos. Pues, cuidado con esto porque los empleados públicos no son los que definen, digamos, los contenidos de una orden de subvenciones, de la convocatoria, ni las bases. Hay una decisión política previa. Entonces, cuidado con esto porque esto en Europa lo tienen muy claro, y la OLAF lo tiene muy claro y todo esto lo tienen muy claro. Cuidado con esto porque hay aquí muchos problemas. Hay aquí muchos problemas. Los conflictos de intereses tienen que ir al artículo 61 del reglamento financiero y a todos los instrumentos de soft law que tiene la Unión Europea, que tiene muchos. En fraude y corrupción hay que ir a la directiva 2017-1371, que tiene una dimensión penal, para todo lo que sea irregularidades administrativas al reglamento 2988-95, del reglamento Euratom, que es donde hay que acudir. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con prevención es donde creo, insisto y reitero, que deben actuar con mucho énfasis, reforzar la cultura ética, la organización, los valores, el código ética, el código de conducta, los canales de denuncias, la formación y concienciación, en fin, todo este tipo de cosas. Yo creo que esto es importantísimo y todo lo que se haga será poco. Y en detección, pues bueno, pues usar bases de datos, en fin, todo lo que tiene que ver con no solo el Banco Nacional de Datos de Subvenciones, sino todo lo demás, y bueno, indicadores de fraude, banderas rojas, todo lo que quieran, y yo creo que esto es donde hay que actuar. Y en fin, este es un poco el balance, rápidamente, un poco precipitado, un poco atropellado. Realmente contenido hay mucho, yo siempre les he dado lo más sustantivo para que tengan las alertas donde yo creo que pueden intervenir o actuar más. Y sobre todo aquellas personas que ejercen funciones directivas como son ustedes, que sepan las responsabilidades que pueden tener todo este tipo de cosas, que pueden ser muy serias y muy graves. Y esto es importante, y bueno, y que todo este sistema preventivo lo que va a intentar o debe intentar es evitar que todo esto se produzca y proteger, como bien se decía ayer en una intervención, proteger a los propios directivos, a los propios cargos públicos y a los propios empleados públicos o funcionarios del área metropolitana de Barcelona cuando gestionen fondos europeos. Es un mecanismo de prevención, pero también de protección. Esto es muy importante, de creación de cultura de integridad y de protegerles frente a situaciones posteriores que pueden ser muy desagradables. Porque luego vienen los problemas, y los problemas vienen dentro de unos años. Cuando a lo mejor ya has dejado el cargo o la responsabilidad y estás en tu casa tan tranquilo, y bueno, las cosas de palacio van despacio y de la justicia mucho más. Entonces, yo creo que con esto creo que es suficiente. No sé si... Bueno, pues sí, muchas gracias, Rafa. Yo creo que con el PowerPoint que tendremos, este material y la explicación que has dado, es evidente que hay una base crítica jurídica que tú haces respecto de la orden
Y está muy bien que hayas enmarcado la orden en el marco europeo, porque en definitiva, finalmente la auditoría real será la europea. Claro, Y por claro. tanto, y no sería la primera vez que hay un toque de atención respecto a déficits de control. Ya tenemos precedentes en España de bastantes casos y se trataría ahora, al menos por lo que se refiere a nuestra administración, en que no corramos ningún riesgo. Por un lado, tenemos consolidado un marco de integridad en el propio plan de la Agencia de Transparencia y, por tanto, a mí me ha gustado escuchar que también se valoraba lo pasado, ¿no? El recorrido reciente respecto al tema de integridad. Es cierto que nos queda mucho por hacer, pero no nos ha cogido sin un recorrido previo. En este sentido, yo creo que, bueno, al menos como directora de la agencia sí que transmito a los directivos una cierta tranquilidad en cuanto a que todo lo que se ha hecho ahora lo podemos optimizar en el plan antifraude, que después de la formación de Concha el lunes que viene ya cerraremos como propuesta interna dentro de la agencia, ¿no? Ahora vamos a dar 10 minutos para hacer intervenciones. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha planteado. Es poden fer en català, cap problema. Jo és que... Sí, perdona, jo he parlat en castellà perquè tu parlo en castellà. Sí, però cap Però problema. vaja, Ja, no, sí, que... la Carmen Macías de TMB, a veure si no li va el micròfon i llegeixo la pregunta. La orden ministerial a las empresas públicas como otros participantes del sector público como beneficiarios, como entidad ejecutora. En todo caso, la elaboración del plan sería como entidad ejecutora. ¿Y cómo se traslada a la práctica cuando dice bajo los criterios de la entidad decisoria? Muchas gracias. A ver, bueno, el tema de empresas públicas no lo he tratado, aunque sé que ustedes tienen ahí un tejido importante. No lo he tratado por razones de tiempo, lógicamente. En el tema de empresas públicas, aquí se produce, son entidades, pueden ser perfectamente entidades ejecutoras de proyectos o de subproyectos o acciones vinculadas con proyectos de inversión en el campo de la gestión de fondos europeos, financiados con fondos europeos. Por tanto, están sujetos plenamente a todo esto. Es curiosa la orden, tampoco lo he dicho, pero esta orden también alcanza entidades privadas que ejecuten fondos, esto que quede claro, y por tanto también a las públicas. De más de 50 trabajadores, ¿no? ¿Entendemos? Con el límite de los 50 trabajadores, ¿no? No está nada claro eso. Ah. No está nada claro. No está nada claro. Pues claro, aquí hay, lo que pasa es que aquí hay mucho desorden. Mucho desorden, porque en empresas públicas está, por ejemplo, luego está, digamos, la información no financiera, vinculada con la ley 11/2018, donde sí que son empresas que tengan más de 250 trabajadores en estos momentos. Empezaron con 500, con un umbral de 500, y aquí sí que también hay cuestiones que están vinculadas con todo lo que tiene que ver con medidas de prevención y antifraude, o de lucha contra la corrupción, o temas de integridad, que prefiero llamarles así porque son más positivos. Pero en empresas públicas luego también tienen muchas de ellas, supongo que las suyas todas, tendrán sistemas de compliance. Sistemas de compliance, por tanto, tienen también ya una arquitectura, digamos, propia, desarrollada a partir sobre todo de la reforma del Código Penal de 2010 y 2015, y tendrán pues un compliance officer, tendrán un código ético, tendrán, digamos, acciones formativas, ya tendrán un recorrido también, no solo la autoridad metropolitana como entidad de derecho público, sino también las propias empresas públicas. Pero bueno, independientemente de eso, tienen que aprobar su plan de medidas. Lo que pasa que aquí va a ser la paradoja, que yo creo que va a ser una paradoja importante, que quienes mejor van a salir puntuados en el ámbito del sector público, en el campo de integridad, en el test de autoevaluación, van a ser, curiosamente, las empresas públicas que tengan sistemas de compliance. Y luego aquellas entidades públicas como la suya, que ya han hecho un recorrido histórico un tránsito por este camino. Pero es que el 90-95% del sector público español en general y catalán en particular no va por aquí, no ha hecho nada, no ha hecho prácticamente nada de todo esto. Y entonces, claro, aquí pues bueno, lo intentarán hacer deprisa y corriendo, o correcuita, como se dice en catalán.
Entonces, este es el tema. En empresas públicas todo esto sí que se tiene que... van a ser ejecutoras de fondo. Otra cosa es si lo van a, no sé si lo van a englobar todo en el propio plan del área. Esto es lo que no sé. Esto ya será una decisión suya. És una decisió, sí, jo és el que te queria comentar, sí. aquí davant de tothom és un debat que encara està obert i evidentment no correspon a l'agència prendre aquesta decisió. Jo crec que es podria, ja ho llanço, es podria plantejar un sistema híbrid voluntari, és a dir, tota aquella entitat vinculada que es vulgui adherir a un pla antifrau com a guia de referència metropolità es podria fer, però entenc que l'ordre busca una adaptació a la pròpia organització, per tant jo més m'inclino per als plans antifrau focalitzats a cada entitat vinculada que siguin aprovats pel Consell d'Administració i que per tant hi hagi una vinculació directa amb l'òrgan de governança. No sé com ho veus tu. Sí, jo no volia intervenir en aquesta qüestió perquè és una qüestió d'una decisió pròpia de l'entitat. Però és veritat que si els plans de mesures antifrau han de tenir han de recollir les especificitats de cada organització, és clar que en el camp de les entitats vinculades i en el camp de les empreses públiques tindran una singularitat molt marcada. I això podria haver un pla, diguem, d'integritat de l'àrea, un pla, diguem, paraigües, i després un pla de mesures antifrau de l'àrea, i que sigui o que tingui aquest caràcter subsidiari, i després plans de mesures antifrau en algunes entitats en funció de les seves característiques o especificitats, que són moltes. El transport metropolità, tot això, en fi, vostès saben molt més que jo mateix de tot això perquè ja se m'ha oblidat. Quan treballava a l'Ajuntament de Barcelona ho tenia clar. Però ara, aleshores, i això jo crec que seria una bona línia de treball, una bona línia, perquè són les característiques, són les especificitats. Algunes organitzacions tindran sistemes de compliance més desenvolupats, altres, diguem, que tinguin algunes limitacions. Això jo crec que s'ha de fer una diagnosi de cada organització i s'ha de fer, en concret, una adaptació de mesures específiques. Tot i que pot haver, i seria bo que hi hagués, un pla general que tingui les línies força perquè hi hagi una coherència institucional en l'àmbit de tota l'àrea metropolitana. Jo crec que això seria interessant. És el meu parer. Aleshores no estic dient... Això és una decisió pròpia. Jo sí que tinc una qüestió, Rafael. Sí. I quan has parlat de les declaracions de conflictes d'interès, ens ha reforçat molt una cosa que has dit, i és que la persona ha de declarar els interessos i ja es decidirà si concorre o no un conflicte d'interessos. De fet, és així com ho fem i creiem que és un bon sistema. Però, com bé has dit, molts fons europeus seran gestionats per personal. Llavors, aquestes persones, quan hagin de fer una declaració de conflictes d'interessos, clar, aquí hi haurà personal funcionari de carrera, interí, contractat laboral. Des del punt de vista dels drets laborals, és a dir, quina intervenció han de tindre els sindicats quan aquestes persones facin la seva declaració d'interessos? Perquè fins ara estem molt coberts per la normativa al tractar-se de directius públics, però si es tracta de personal funcionari ja tinc els dubtes, no? Home, és veritat. Aquesta reflexió és molt interessant i molt adient. A veure, sí, efectivament, el recorregut que hem tingut a la normativa, diguem, general, és un recorregut que s'ha desplegat principalment sobre els càrrecs. Els conflictes d'interessos als càrrecs o personal representatiu, regidors, regidores, directius, personal directius, i no mai han tingut un desplegament sobre la pròpia funció pública. És veritat, perquè tot això, com si a la funció pública o a l'ocupació pública no existeix cap possibilitat que hi hagués un conflicte d'interessos. I això no és veritat. Això no és veritat. I aquí pot haver problemes. No hi ha, és veritat també, que no hi ha una obligació legal de fer tot això. I com regular-lo?
És una bona pregunta, com regular-lo. Jo crec que si es fa una declaració... Clar, la solució de l'ordre és la solució més còmoda. Una DACI. Tu fas una DACI i ja, cap problema. Una DACI, cap problema. Pues una declaració d'absència de conflictes d'interessos. Jo, una idea, així a bote pronto, no l'he reflexionat, no l'he pensat. I hauria de dedicar-li temps. Podria ser que aquesta DACI que s'ha de fer i després que tingui algun complement. I això sí, el complement sí que s'hauria de negociar amb el sindicat. Aquest complement per als empleats públics. I aquest complement, perquè la nostra idea és negociar. En fi, negociar s'ha d'incloure perquè nosaltres, la nostra perspectiva és evitar que tot això es produeix i que no hi hagi problemes. De tota manera, jo entenc, no sé com ho veus, però jo entenc que amb la llei de l'empleat públic i amb la capacitat d'identificar amb aquesta DAFI voluntària, no hi hauria cap col·lisió de drets laborals, en el sentit que és preceptiu per la tramitació d'aquest expedient, donada la dimensió. La DACI sí, la DACI és obligada. I l'altra solució seria un creuament intern de dades preventiu, aleatori, de control per part de secretaria que té dipositades les declaracions d'incompatibilitat, per exemple. Sí, la DACI ja és obligatòria per l'ordre. Per això. Per l'ordre. Però la DACI, diguem, la DACI és el model tipus. El model tipus. Qualsevol indagació en el dret de la Unió Europea i sobretot en el soft law, que a mi m'agrada molt perquè s'aprèn moltíssim, els instruments de soft law. Aquí la Comissió Europea ho diu constantment. Això de la DACI és una possibilitat, però és la mínima. Però si es fa, jo entenc que si es fa individualitzada el projecte que gestiona, no una DAFI en termes genèrics pel teu lloc de treball, sinó en el projecte que tu estàs gestionant en les teves funcions adscrites en aquell projecte concret i es fa aquesta DAFI individualitzada, vinculada amb un control aleatori garantit com a sistema genèric per part de secretaria que té dipositats a les declaracions de compatibilitat, en els casos de molts funcionaris públics amb doble activitat, jo crec que això acomoda bastant els requisits. De no tenir res a tenir això... Sí, és veritat, això és veritat. Però després n'hi ha un problema. El problema no és els conflictes d'interessos reals. El problema són els aparents. El problema són els aparents. Però aquests també són un problema pels directius. Que això, identificar-lo és complicadíssim. Però per això s'ha de fer molta formació. I aquestes persones que facin o que intervenguin en projectes de gestió, en execució de fons europeus, se l'ha de dir molt clarament, que aquí pot haver problemes no només per l'organització, per vostè també. Perdona, una pregunta? Sí, Salvador, sí, perdona. No, un matís, perquè això és molt important. És a dir, clar, aquí el que ens podem trobar amb la reacció amb el personal és on posem el tanc que delimiti d'una forma objectiva, primer, per el que deia la Gemma, ho trobo bé, delimitar-ho al projecte concret i a l'àmbit concret, no genèric. I segona, també, arribar fins allà on sabem, tècnicament i objectivament, que aquest funcionari, aquest tècnic que intervé, realment pot determinar, pot condicionar, pot reconduir, no? Perquè et trobaràs amb molts funcionaris que diran, escolti, a mi no me venga con cuentos, yo lo que hago es traer el papel d'aquí a aquí. És a dir, trobar el límit perquè no sigui això que dèiem de la reacció sindical, no? Que de dir, escolti, a mi, jo soc un mandado, jo l'únic que faig aquí és moure papers. Ara, vostè no. Vostè aplica criteri, per exemple, no? Aquí són els tècnics que intervenen que apliquen un criteri que després contribuirà a prendre la decisió, però que tot aquell que no tingui un criteri determinant o condicionant, etc., tampoc no se senti condicionat. No sé, establir aquest mapa, diríem, aquest perímetre de qui realment pot influir, no determinant, que és el que pren l'última decisió, però sí que diu alguna cosa substantiu. Sí, això és veritat. Aquí el problema és que tota aquesta qüestió és molt casuística. Sí, esclar. Sí, és molt casuística. I aquí el mandat, la persona que és un mandado, diguem, aquesta persona, efectivament, jo crec que dirà, jo aquí
no té res a veure en tot el tema. Ojo, podria tenir si té coneixement o té indicis de que està produint això. I no fa l'alerta, no fa tal, no fa tal... Però això és en activa, l'altre és en passiva. Passiva, sí. En activa, tot ciutadà que té coneixement d'una cosa irregular ho ha de posar en coneixement. L'altre és dir, jo per què haig d'abstenir-me o no sé què, o dir... Sí. És diferent, eh? Sí, és diferent. Però el criteri és important, i identificar quines són les persones, els llocs, diguem, llocs, tot i que siguin llocs temporals. Quines són els llocs que tinguin tasques que siguin decisives en l'adopció de criteris, en contratació. Això és molt important, en contratació, que el tema és, en contratació està també tota la qüestió, clar, en el tema local normalment hi ha intervenció també de representants polítics en els òrgans de contratació, i això també complica massa tot. Així com en l'administració de l'Estat tot això no existeix, i l'administració de la Generalitat tampoc, en principi, en les administracions locals sí que hi ha una... En fi, és un tema molt complicat, però sí, jo crec que el tema del criteri podria ser definir un perímetre de quines són les tasques, llocs, i almenys intentar amb aquesta estratègia ampliar el foc i no només i evitar que aparegui l'aparició de conflictes d'interessos. No ho sé, sí, pot ser. En el tema, jo no sé, després s'ha de veure quines són les tasques que té cada lloc. Això sí que exigeix una... Una pregunta, sí. Ja per anar acabant, perquè no volem abusar i està tothom aquí encara connectat, però em sembla que té interès. Primer, el termini, segon, d'aplicació d'això, i segona, el tema de la vinculatorietat amb els plans existents. Per exemple, si hi ha un pla de l'Agència de Transparència on es toquen tots els temes del marc d'integritat, l'optimització d'un pla d'aquest tipus, els efectes del pla antifrau, pot ser utilitzat, no? Si és el que s'està aplicant. Sí, jo crec que no. A veure, aquí el que he dit, el principi dispositiu o de discrecionalitat, aquí tu pots tenir molta creativitat en la construcció d'un pla. Jo crec que seria bo que hi hagués creativitat. Ben entesa, la creativitat. I, per tant, si tu tens ja un recorregut previ, ja has fet coses, si tens material, si tens experiències, si tens bones pràctiques, això, incorporar-lo al pla de mesures, que jo no m'agrada gens ni mica, la denominació pla de mesures antifrau. No m'agrada gens ni mica. Jo prefereixo fer servir un pla d'integritat, i de mesures antifrau. I de mesures antifrau, si vols, per un pla d'integritat, perquè, a més, és una percepció en positiu, perquè nosaltres volem transmetre a l'organització que volem integritat. La intervenció de Salvador ahir va ir en aquesta línia. No volem establir un marco de sospecha, un marco de sospecha de que aquí todo el mundo es corrupto, o puede serlo. No, lo que queremos es potenciar o impulsar una percepció de que estem treballant per la integritat institucional, per la integritat dels col·lectius que hi són en l'organització. I el termini. El termini és confús, però tampoc no passa res si tu no compleix el termini. Això només quedarà que ho has enviat fora de termini, però no té conseqüències efectives. En principi, de l'ordre no es deriven conseqüències sancionadores, ni tal, no només, en fi. El termini és, en principi, 90 dies si tu ja estàs ficat en tota la gestió de fons europeus, que aquí no estaven més que les comunitats autònomes. Quan es va aprovar les comunitats autònomes sí que tenen el termini de 90 dies. Clar i contundent. La resta, no crec que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi rebut comunicació formal de la seva participació en un projecte o subprojecte europeu abans de l'1 d'octubre. No crec, perquè no l'ha tingut
cap administració territorial, que no siguin les comunitats autònomes, que ja havien tingut transferències de fons europeus per projectes específics. Jo crec que... I aleshores començaria a partir del moment en el qual s'ha comunicat aquesta participació efectiva. No quan s'han convocat les ordres de subvenció, perquè segur que ja esteu participant en alguns projectes de subvenció, en alguns. I aleshores ara s'ha d'esperar que hi hagi la resolució, i a partir del moment de la resolució és el moment que s'hauria de començar a computar als 90 dies de termini. Això almenys és la interpretació que tothom estem fent. No sé si després el Ministeri dirà en la guia aquesta dirà una altra cosa que està preparant. A lo mejor sorprende y tiene un criterio distinto, pero yo creo que no. Yo creo que mantiene el periodo para todos el mismo, al menos esto es lo que han dicho. ¿En 90 días? Sí. ¿Antes de diciembre? Eso es un disparate. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Bueno, pues a ver si lo cambian, pero la semana pasada estaban por ahí, Pues estaban por ahí. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Así de claro, Una barbaridad. Yo tengo la percepción de que no saben muy bien lo que están haciendo. Perdona, i no seria potser un punt intermig el que per prevenció i per seguretat, que dintre del desembre presentéssim com el programa Marco, el plan Marco, dient quan es vagin concretant, us dic per no ser exhaustius, i en canvi sí respondre als elements principals que es demanen i dir, a mesura que es vagin rebent els successius adjudicacions de programes, doncs concretarem com s'aplica aquí i que poguéssim fer com un primer pla marc d'això, de mesures d'integritat i respondre ja a les coses bàsiques, no? És que això de fet no és complicat, en el nostre cas no és complicat. Per això. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es que todos los cuestionarios que sean de rellenar, sí. De rellenar, y el test de conflictos de intereses, prevención y fraude y la corrupción, estos, bueno, tienen luego pues unos valores de referencia. Unos valores de referencia. ¿Y estos cuestionarios cuándo hay que entregarlos? Esta es la primera pregunta. El plan de mesuras, yo creo que lo más correcto sería esta interpretación que editará El Salvador. Yo creo Sí, que sería, pues, posterior. Pero, bueno, y además es que tiene que ser un instrumento vivo, no perdamos esto de vista, y adaptable y tal. Y tú lanzas unas líneas ahora. Pero luego está el test, que este test es envenenado, porque el test, bueno, el test que lo tienes que presentar en 90 días también. A ver qué nos dice la guía, porque no lo dice. Si tienes que presentar este test en 90 días, estás muerto. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya, Rafa, un sistema de trazabilidad preventiva de conflictos de intereses para directivos que ya está consolidado y está evaluado y están las recomendaciones elaboradas. Es decir, nosotros con la memoria actualizada y aquí aprovecho para reivindicar que los test que se están enviando sobre adaptación de medidas se respondan, porque evidentemente ahora tendremos que poner en trazabilidad quién ha respondido, quién no ha respondido al test de aplicación de la recomendación o a la asistencia en las formaciones. Todo esto es lo que exige la orden, de alguna manera, que haya una trazabilidad real del impacto del marco antifraude en la realidad, ¿no? Yo creo que nosotros aquí, vamos, la idea que tenemos es optimizar mucho los instrumentos que ya están consolidados y además están cumplimentados, están al día. Hay una unidad, hay un servicio de la agencia, que está Mar aquí, que es la jefa del servicio, donde estamos velando para que esto tenga un sentido de utilidad pública. Y por tanto, a mí esto no me preocupa tanto en nuestro caso, por lo que se refiere a los conflictos de interés. Es verdad que cuando se puso en marcha tuvimos que avanzar con algunos tránsitos complejos, pero yo creo que ahora está sentadísimo. Vamos, lo digo para tranquilizar a todo el mundo, que este trabajo nosotros ya lo tenemos hecho y es el más complejo para una organización. No os costará mucho. En principio, lo que sigo, insisto y reitero, me parece un disparate lo de los 90 días, y que luego saquen una guía a finales de la segunda quincena de noviembre diciendo que esto se tiene que presentar antes del 30 de diciembre. Me parece una barbaridad, una auténtica barbaridad. Bueno, igual lo cambian después de las críticas que puedan recibir. Bueno, que seguramente si la gente les está diciendo, nosotros también trasladamos que era muy
hay una tensión sobre este tema, es evidente, es decir, hay una tensión competencial, primero porque el tema de las comunidades autónomas aquí brilla por su ausencia, mejor no comentarlo, porque se quejan de centralización, pero luego tampoco hay una actuación reactiva para poder modular un puente en cuanto a esa trazabilidad, y esto hace falta hacerlo de forma, yo creo, muy clara, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el área metropolitana está vinculada directamente con el Ministerio, porque la dotación vendrá, a no ser que haya algunos proyectos mixtos, vendrá del Ministerio. Y aquí, por tanto, nos tenemos que regir por esta orden. Pero es que dentro del propio sistema, y ya lo sabes tú bien, del Ministerio de Hacienda con oficinas de control, están también en tensión interna sobre competencias, es decir, no es tan pacífica la cuestión. Por tanto, están negociando políticamente. Ahora mismo hay una negociación política de competencias. Y aquí la orden se aplica también a los fondos que gestione la Generalitat, ¿eh? Sí, claro. Sí. Otra cosa es que la Generalitat tiene la obligación de tener su propio sistema. Y por tanto facilitar las cosas. Se aplica la gestión de los fondos de la Generalitat, que a lo mejor terminan ejecutándose en parte también por las entidades locales catalanas. Correcto. Y eso también, en principio, porque aquí, bueno, el modelo es hipercentralizado, y esto también lo he criticado hace muchísimo tiempo, es salvajemente centralizado. Aquí no se ha tenido en cuenta ni la autonomía de las comunidades autónomas ni la autonomía local, para nada. Son meros agentes ejecutores de decisiones tomadas en el centro. Esto ha sido un poco... Y bueno, ya en relación con esto, yo creo que, vamos, no sé, como esto lo pongan así, en negro sobre blanco, que tiene que estar el día 30 de diciembre, esto es una locura. Y no va a servir para nada lo que se presente, para nada. En el área metropolitana sí, porque ya tenéis trabajo hecho, pero es que el resto no tiene nada, ¿eh? Tiene nada, ¿eh? Tienen cuatro cosas cogidas con pinzas. ¿Quién tiene? Y en Cataluña algo más por la ley de transparencia. Gracias a la ley de transparencia y hay una mínima cultura de integridad, mínima. Pero la resta de comunitats autònomes no hi ha res sobre tot això. En fi. Bueno, doncs escolta, gràcies per els ànims que ens estàs donant, perquè ens esperona molt a continuar treballant. Dilluns tenim la sessió final d'aquestes 3 píndoles, que ja serà ultra tècnic jurídica, ultra, vull dir, ho dic perquè serà qüestió d'agafar paper i llapis ja perquè vindrà la Concha, la Concepción Campos, d'alguna manera per fer-nos una proposta directa de com encaixar a l'àrea metropolitana des d'un punt de vista molt concret el tema d'un pla antifrau. Per tant, jo crec que ha anat molt bé aquest esglaonament. Muchísimas gracias, Rafael. Hoy yo creo que nos has hecho un ecosistema normativo muy amplio que nos permitirá profundizar y autoexigirnos un nivel de calidad en la respuesta a la gestión de estos fondos que sea ejemplo de buenas prácticas, que esto es lo que intentamos. Muchas gracias de nuevo, Rafa, por la predisposición y por el material. Y seguimos trabajando. I gràcies a tots i esperem que us podeu connectar dilluns 22 a l'hora prevista ja per acabar aquest cicle de les 3 formacions. Gràcies a tothom i que tingueu bon dia. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Gràcies, bon dia. Moltes gràcies, bon dia.